Buenas tardes, profe. Buenos días, estudiantes. Estudiantes, buenos días. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Les abro la asistencia para que noten sus asistencias. Ahí tienen abierta la asistencia para que cada uno tome su asistencia. Les comparto la pantalla para las diapositivas. La clase de hoy es difracción de onda. Aquí me como compartir. Bien, no hay cómo compartir la pantalla, que me van a ver ustedes a la pizarra, porque aquí no hay la función de cómo compartir. A veces viene, a veces no viene. Esto es un caos.
Bueno, el día de hoy vamos a ver el sistema de difracción de la onda. ¿De dónde parte la difracción? Parte concretamente de que la luz es una onda. Y esta luz, que es una onda, viaja en diferentes medios. Estudiantes, por favor, prendan sus cámaras. Ahí sí, ahí estamos mejor. Es para ver si me están escuchando. Decía que la luz es una onda que viaja en diferentes medios: sólido, líquido, gaseoso. El día de hoy nosotros vamos a ver en el medio líquido cómo las ondas viajan en un medio líquido, cómo se propagan en el vacío. Recordemos que una cosa es la velocidad del vacío, ¿no? Y otra cosa es la velocidad del aire. ¿Ah? Tengan en cuenta eso porque voy a hacer unos problemas ya mismo con ustedes. Entonces, yo tengo una fuente de luz. Una fuente de luz que me va a emitir ondas. Entonces me emite ondas que se propagan en el vacío. Estas ondas, cuando se tocan con un medio o con una oposición, pero si esta oposición tiene una rendija pequeña, vamos a ver cómo la onda va a cambiar de dirección. Por ejemplo, yo tengo aquí un difractor o una pantalla. Una pantalla. Cuando la onda entra por este pequeño orificio, ¿no? Vemos que la onda cambia de dirección o se forma de otra manera. Entonces vamos a explicarlo aquí, que la onda tiene pulsos rectos. Viaja con pulsos rectos. Le ponemos sentido y dirección a los rayos o a la luz. Viaja. Pero cuando atraviesa este pequeño orificio de este elemento difractor, ¿qué sucede? Que parte de estos rayos, ¿no?, se quedan aquí o sobrepasan la parte de las paredes del difractor, y una gran parte atraviesa la rendija, y cuando llegan acá se comportan de manera oblicua. Ese comportamiento de manera oblicua nos va a permitir predecir que aquí nosotros vamos a ver una imagen. Vamos a observar una imagen. Esa imagen va a llegar ¿a dónde? A una pantalla. En esa pantalla se van a ver diferentes franjas. Franja roja y blanca. Roja y blanca. Roja y blanca. Entonces, ¿quién estudió este comportamiento? Estudió Thomas Young, ¿no?, físico británico, que estudió el comportamiento de la luz. Ustedes saben que la luz, cuando atraviesa un prisma, se refracta. Y al refractarse por una de las partes laterales del prisma, este es el prisma, ¿verdad? Cuando la luz blanca incide en el prisma, ¿qué sucede? Que los rayos se refractan. Al refractarse, se refractan la luz blanca. Al descomponerse frente a un prisma, se descompone en 7 colores. En 7 colores que van del rojo
al violeta. Cada color tiene un índice de refracción diferente, o sea, tiene un número. Vamos a suponer que el rojo tiene 1.45 y el violeta tiene 1.75. Es un número, ¿no? Es un valor adimensional. Pero ¿cómo encontró este índice de refracción? Lo encontró a través de los ángulos, es decir, dijo que el índice de refracción es igual al seno del ángulo 1 con respecto al seno del ángulo 2. Y a través de los ángulos encontró el índice de refracción de un material. Por eso que los colores de este espectro de luz se lo maneja a través del índice de refracción que se representa con n. Y n es igual al seno del ángulo 1 con respecto al seno del ángulo 2. O es el cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción. Entonces, estos colores que viajan aquí, cuando pasan por la rendija, se forman de manera oblicua. Eso con respecto a un difractor. Si nosotros tenemos, voy a borrar esta parte que, si nosotros tenemos aquí ya no un difractor de un edificio o de una rendija, sino un difractor de doble rendija. Esta misma onda que está aquí, ¿qué sucede? Cuando atraviesan las rendijas, pasan las rendijas. Al pasar las rendijas, esta onda sigue siendo oblicua y esta onda que está aquí también sigue siendo oblicua. Pero a medida que crece, a medida que se propagan, ¿qué sucede? Que esta crece, esta también crece, esta crece, y ¿qué va a suceder? Se va a interferir. De ahí que nosotros decimos que la interferencia y la difracción juegan un papel importante en el comportamiento de la luz, en el viaje de la luz, en el viaje de propagación de la luz. Y cuando se interfieren una onda con respecto a otra, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir una figura geométrica ahí. Vamos a ver. Entonces, entre el crecimiento de una onda y otra onda, ¿qué va a haber aquí? Ese punto se llama nodo. Los nodos. Los nodos no es otra cosa que el crecimiento de una cresta con otra cresta. Crece una cresta, la otra cresta, se interfieren y nos produce un nodo. También cuando hay un crecimiento de un valle con otro valle, también nos produce otro fenómeno de interferencia, pero ya ese es de otra característica. Ahora, la unión de nodos, que son estos puntitos de unión, son estos puntitos, nos van a formar las llamadas líneas nodales. Líneas nodales, porque provienen del nodo. Entonces aquí va. Esas se llaman las líneas nodales. Esas líneas nodales nos permiten, ¿no?, determinar geométricamente que la onda es perfectamente proporcional a la relación de la fuente que le emite. Entonces Thomas Young quiso demostrar que la onda cuando viaja tiene una dimensión, o sea, hay una longitud de la onda, desde la fuente hasta la pantalla, porque acá, aquí atrás tenemos la pantalla, como ya les dibujé, en zona de franjas, pero al mismo tiempo tiene un detector, y el detector me va a dibujar una onda que cumple con su eje. Aquí tenemos el eje, ¿no?
Y en el punto mayor me va a producir una mayor inflexión de la onda. Aquí abajo entonces, nosotros vemos el crecimiento de las crestas y acá debajo nosotros vemos el crecimiento de los valles. A medida que la onda crece, las crestas y los valles también cumplen su función. Y de ahí decimos que la velocidad angular de la onda que cumple un ciclo es igual a 2pi sobre el periodo. Y que esto también es igual a 2pi por 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? Y también nosotros, si vamos más allá, vemos también la ecuación de la onda. La ecuación de la onda con respecto a la amplitud de la onda en un tiempo determinado, la función x con respecto a t es igual cuando parte de x al coseno, a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Sí se acuerdan de esa parte que vimos en el parcial pasado? Que la función de la variable x con respecto al tiempo es igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Ya vamos a hacer un problema de esto. Ahora sí vamos a hacer un problema con esta fórmula. Y por lo tanto, si ese es el fenómeno de difracción, este es el fenómeno de interferencia. La interferencia me forma una figura geométrica que tiene nodo y líneas nodales, tiene crestas y tiene valles. Ya, entonces vamos a lo que es. Ya copiaron esta información, ¿verdad? Porque voy a borrar. Vamos a ver entonces el fenómeno de la interferencia. Bien, ahí tenemos dos tipos de ondas. Estas dos ondas significa que están en fase. En fase. Y cuando yo digo que están en fase, eso es igual a 2pi. Cuando yo digo que está en fase, me va a presentar de que ahí yo tengo un tipo de interferencia llamada interferencia constructiva. Y acá yo tengo una onda en desfase. Y aquí yo tengo una interferencia destructiva. Entonces las interferencias constructivas me van a formar una fase, las interferencias destructivas me van a formar una desfase. Una interferencia constructiva lo hacen las crestas. Las crestas producen una interferencia constructiva y los valles producen una interferencia destructiva. ¿Está copiado esto, estudiantes? Pues voy a borrar. Sí, maestro. Yo no tengo demasiado espacio. Disculpen, la pizarra es pequeña. Bien, entonces,
Para producir una interferencia, yo lo hago a través de unas pulsaciones que se llaman la fuente 1 y la fuente 2. Lo voy a hacer en un medio líquido. Hoy día sí vamos a hacer práctica de interferencia de onda. Ya encontré el link de la práctica para que ustedes vean qué es una interferencia de onda de manera práctica. Entonces ocurre que yo tengo dos fuentes de onda, dos puntitos. Aquí yo tengo un medio líquido y aquí yo tengo dos fuentes. ¿Sí ven ahí, no? Dos fuentes. A esta fuente le llamo la fuente 1 y a este la fuente 2. ¿Qué me va a originar? Al mismo tiempo van a percutir, o sea, van a vibrar. Van a vibrar. Cuando vibran, lo hacen en un medio líquido y se propaga en el vacío. Entonces, ahora que está lloviendo nuevamente, se han visto llover y hacer caer del techo gotitas de agua y se forma un charco. ¿Se han visto, no? Se han visto que se forman unos círculos y se han visto que un círculo choca con el otro. Ese es un fenómeno de interferencia. Bien, entonces aquí producimos un círculo que se va a propagar. Ahí tenemos un fenómeno de interferencia. La unión de una cresta con una cresta, señorita, a ver, una que tenga prendida la cámara. Señorita Crawford, ¿cómo se llama la unión entre cresta y cresta? ¿Qué me produce? Ya está. A ver, veamos al señor mascote. Entre cresta y cresta, ¿qué me produce ahí? Nodos. Correcto, un nodo. Entonces lo dibujamos con punto rojo. Todos los nodos, ¿no? Los nodos, nodo, 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 nodo. Nodos, ahí están los nodos. ¿De dónde surgen las líneas nodales, señorita Contreras? López Contreras. Señorita López Contreras, ¿de dónde surgen las líneas nodales? El estudiante sacó 10. 10 cerrado. A ver, señorita López Contreras, ¿de dónde surgen las líneas nodales? A ver, señorita López Contreras, ¿de dónde surgen las líneas nodales, por favor? A ver, señorita Chagui, ¿de dónde surgen las líneas nodales? De la unión de nodos. Correcto, muy bien, de la unión de nodos. Entonces unimos los nodos. Bueno, aquí no me produce una línea recta, ¿no? Una línea tan recta, perdón. Vamos a poner aquí. En una, en otra, en otra, otra. Entonces, esta figura que me forma las líneas nodales, ¿no?, constituyen una verdadera interferencia. Y eso a su vez me va a producir la imagen correcta o la imagen pertinente en una pantalla. Aquí atrás yo voy a tener mi pantalla, donde se van a representar la figura esquemática de este fenómeno de interferencia, que es a través de una onda.
Más o menos así. No lo puedo dibujar muy amplio porque tengo aquí, no tengo espacio. Pero esa es la idea. Esta idea está en el libro de Alvarenga, en la página 737. Hasta la página 745. Ahí nos explica ya ahora sí, porque yo lo que doy es una introducción de todo esto, ahí sí nos explica ya con realidad objetiva las partes que corresponden a este fenómeno de difracción de onda. Ahora bien, entre cresta y cresta, ¿qué hay? Hay un espacio, hay una distancia. ¿Cómo se llama esa distancia, estudiante de Zumba? Entre cresta y cresta, ¿qué hay? Zumba. Zumba también sacó esta nota. A ver, otro que también sacó esta nota, a ver. Veamos. Longitud de onda, profe. Correcto, longitud de onda. Entonces, entre una cresta, o sea, esta y esta, aquí hay una longitud de onda. Quiere decir que en este fenómeno de interferencia yo voy a tener las variables de la onda: frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación, ¿no? Y amplitud. Voy a tener esas variables. Claro que en el ejercicio de la práctica no lo puedo medir porque es muy rápido. ¿Ya? Pudiera medir los pulsos rectos, sí, pero ya estas ondas ya no las puedo medir. Estas ondas se miden de manera electrónica. Con este mismo fenómeno de interferencia de onda nosotros vamos a producir lo que es el fenómeno de la reflexión de la onda, la refracción de la onda, la difracción, el ángulo límite, ¿qué más? Un fenómeno de difracción de doble orificio, de pequeño orificio, de gran orificio, y vamos a ver cómo la onda rodea el espacio, ¿no?, del difractor, no así la rendija por donde va a circular la onda. Estos fenómenos nos van a ayudar cuando vayamos a los cursos superiores a entender por qué cuando nosotros proponemos una muestra de problema en un fotodetector, en un fototubo, ¿no?, nos va a dar esta imagen. Perdón, esta imagen de aquí arriba, una forma de onda transversal o una onda longitudinal. ¿Ya? Nos va a dar a entender que es el fenómeno de difracción y las fuentes de la luz las que emiten este tipo de ondas. Y ellas son con estas variables, ¿no? Siempre van a trabajar ustedes en los cursos superiores con frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación y amplitud. Siempre les van a hablar de eso. Entonces, Thomas Young quiso estudiar ese comportamiento de los colores y manifestó este siguiente problema. Dice así: un estudiante repitió el experimento de Young usando luz monocromática, punto seguido, encontró que la separación de los orificios, la separación entre los orificios F1 y F2, o sea, es la vibración, ¿no?, lo que produce la vibración o percuten la superficie del líquido, era de igual 0.02 centímetros.
coma, y que la distancia entre esos dos orificios, o sea, la distancia entre esos dos orificios, la que está aquí, a la pantalla L era 130 centímetros. Punto seguido. Midiendo la separación entre dos franjas oscuras, ya eso ya está en la pantalla, son las dos franjas oscuras que decía, rojo y blanco, esas son las dos franjas. Era delta X igual 0.35 centímetros. ¿Y de dónde surgió toda esta información? Surgió de una formulita que es delta X es igual a la longitud por la distancia entre crestas dividido para la distancia, o la longitud de onda sobre la distancia. Delta X es igual longitud por la longitud de onda dividido para la distancia, o para la fracción longitud de onda sobre distancia. En este problema me permiten, literal A, dice cuál es la longitud de onda de la luz usada en este experimento. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz usada en este experimento? La vamos a calcular a partir de esta fórmula. Entonces, la longitud de onda es igual a la distancia por delta X sobre la longitud, a la distancia por delta X sobre la longitud. Entonces reemplazamos los valores. Distancia, ¿cuánto es? 0.02 centímetros por el delta X, que es 0.35 centímetros dividido para 130 centímetros, ¿verdad? Se calculadora, chicos, multipliquen y dividen. ¿Cuánto es la respuesta? Les va a dar con una potencia. 5.38 por 10 a la menos 5. Correcto. Entonces la longitud de onda es igual 5.4 por 10 a la menos 5 centímetros. Si la transformamos a metro, ¿cuál será la potencia? Respuesta. Tiene que sumar nomás la potencia. 5.4 por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí ven? 5.4 por 10 a la menos 7 metros. ¿Nosotros dónde vamos a comparar este valor? Lo vamos a comparar en una tablita. Se las voy a dibujar aquí. Profesor, una pregunta. Bien. ¿Por qué a la menos 7? ¿Por qué es la menos 7? Porque lo estamos transformando de 10 a la menos 5 a 10 a metros, de centímetros a metros. Ah, ya, ya. Gracias.
tablita con los 7 colores de la luz, del espectro de luz: rojo, naranja, amarillo, verde. Rojo, naranja, apunten estudiantes que vamos a hacer la tabla: amarillo, verde, azul, añil, violeta. Profesor, disculpa que lo interrumpa. Hay algunos compañeros que aún están en sala de espera. ¿Ya? Entonces el rojo, ya los hago ingresar. El rojo tiene una longitud de onda de 6.60 por 10 a la menos 7 y su frecuencia es 4.54 por 10 a la 14. Entonces el rojo tiene una longitud de onda de 6.60 por 10 a la menos 7 y una frecuencia de 4.54 por 10 a la 14. El naranja 6.10 por 10 a la menos 7. Esto es en función de metros, ¿no? Y la frecuencia 4.92 por 10 a la 14. El amarillo 5.80 por 10 a la menos 7. Aquí no vamos a poner el valor, ya está, todos son a 10 a la menos 7. Y la frecuencia 5.17. El verde 5.40. Y la frecuencia 5.56. El azul 4.70 y su frecuencia 6.38. El añil 4.40 y la frecuencia 6.82. El violeta 4.10 y su frecuencia 7.32. Bien, ahí ustedes ven la tabla. Vamos a estudiar la tablita. ¿Qué dice? Que cada color tiene una longitud de onda y tiene una frecuencia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? A ver, vamos a preguntar a otro estudiante pilas. Todos son pilas. A ver, todos ustedes en física son muy buenos. A ver, don Freire Soler, dígame, las frecuencias, ¿cómo están expresadas ahí? Sí, perdón, no lo escuché. La frecuencia, ¿cómo está expresada en esa tabla? En segundos. Le faltó algo más. A ver, Soriano Cheryl. Segundos sobre centímetros, No. ¿no? A ver, vamos con otro estudiante. O sea, tiene la idea, ¿no? Pero le falta más. A ver, Ah, Soriano. segundos al cuadrado. No, No. no. Ya la tercera, ya quemó toda. A ver, Soriano Cheryl.
¿Cómo se llama? En segundo a las menos uno o Correcto. en hertz. De Hertz, eso, correcto. Bien. Entonces las frecuencias aquí están expresadas en Hertz. ¿Sí ven? Sí, en Hertz. Ya eso ya lo subimos en el primer parcial, ya sabíamos que las frecuencias están expresadas en Hertz o segundo a la menos uno, ¿no? Bien, entonces ustedes qué relación encuentran en esta tabla. A ver, don Iván Ortiz, ¿qué relación usted le encuentra a esa tabla? A ver, vamos a admitir a los otros estudiantes que están afuera. Esa tabla tiene una explicación, don Iván Ortiz. También es otro buen estudiante. Deme la explicación. La- A ver, don ¿Sí Iván me Ortiz. escucha? Ahí tenemos nosotros 7 colores que son del espectro de luz, que forma parte de la fuente de luz que ingresa por un prisma, se descompone la luz blanca en 7 colores, del rojo al violeta. Cada color tiene un índice de refracción diferente, y en este caso ahora tiene una longitud de onda y una frecuencia. ¿Cuál es la explicación de esa tabla? Ya, o sea, la finalidad de esta tabla sería para hallar la frecuencia. A ver, ¿qué nos permite ver esa tabla? Dos cosas. Nos permite descubrir la longitud de onda y la frecuencia. ¿Qué relación hay entre la longitud de onda y la frecuencia? Que a mayor longitud de onda, menor es la frecuencia. Si el color es más intenso, el rojo, ¿no? Que se desvía de la normal en un proceso en un plano cartesiano. Aquí tenemos el rayo incidente y aquí tenemos el color rojo. ¿Ya? El color rojo. Entonces esto es una luz roja que cuando pasa de un medio a otro no se altera, ¿no? Ustedes saben muy bien eso, ¿verdad? Cuando yo tengo una luz roja y lo proyecto en un vidrio, al otro lado sigue siendo el mismo color. Señorita Arevalo, cuando yo proyecto una luz roja en un vidrio, ¿sigue siendo el mismo color o no? Sí. Sí, ¿verdad? No se altera. La luz no No. se altera, sigue siendo la misma. Por más de que haya un vidrio o agua, sigue siendo rojo. Entonces este color rojo que yo tengo aquí, cuando atraviesa el otro medio, que es un medio 1 y medio 2, miren que aquí yo tengo el ángulo 1 y acá tengo el ángulo 2. Significa que este rayo de luz, que teniendo un índice de refracción por la situación de los ángulos, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, me indica que hay un índice de refracción del color rojo, pero también me va a indicar una longitud de onda, que en este caso es de 6.60 por 10 a la menos 7. Ah, pero ¿cómo viaja? ¿Con qué frecuencia? Ah, viaja con una frecuencia de 4.54. Vibra con esa frecuencia. Entonces, ¿cuál es la relación? Que el color siendo rojo se desvía muy poco de la normal, ¿verdad? Se desvía muy poco de la normal. Su longitud de onda es mayor, pero su frecuencia es menor. Es decir, que hay una relación inversamente proporcional de la longitud de onda con respecto con la frecuencia. Veamos el violeta. El violeta tiene una longitud de onda de 4.10. ¿Es mayor o menor que el rojo? Es menor, ¿verdad? Pero su frecuencia numéricamente es mayor, ¿verdad? Por lo tanto, la relación que hay entre el rojo y el violeta es que a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Y el violeta, a menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Sí ven? Esa es la explicación. Esa explicación se la voy a tomar en la primera lección. ¿Ah?
Miren que se las estoy diciendo. Es más, ya mismo les doy las paginitas donde tienen que estudiar para la lección. ¿Estamos de acuerdo, estudiantes? ¿Alguna preocupación sobre esta parte? Zumba, ¿no tienen ninguna preocupación? A ver, ¿nadie tiene preocupación? La señorita Chagüe ya se fue. A ver. Brigitte. No, profesora, aquí estoy. Perfecto, Brigitte. Ya con una mano me hace Brigitte. Ya, así está, ya. Bien, señorita Chagüe. Entonces seguimos haciendo el problema, porque ahí no termina. Literal B. Calcule la frecuencia de esa luz. Calcule la frecuencia de esa luz e identifique su color. Entonces la formulita. Frecuencia que es igual. Formulita. A la velocidad sobre la longitud de onda. ¿Qué velocidad debo aplicar ahí? ¿Ah? ¿Qué velocidad debo aplicar ahí? Don Freire, ¿qué velocidad debo aplicar ahí? La constante, ¿Cuál? ¿Cuánto es la constante? 3 por 10 a las 8. 13. 3 Ah, por 3. 10 a la 8. Ah, ya. Qué mal. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Y qué longitud de onda? La que me salió aquí, ¿no? Sobre 5.40 por 10 a la menos 7 metros. Divido eso, esas potencias, ahí viene lo duro. Ustedes, como son expertos, saben muy bien cómo trabajar con potencias. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? Niños y niñas. 5.55 por 10 a la 14. Correcto. Vamos a ponerlo en 5.6, ¿ya? Pero es 5.55, ya. 5.55 por 10 a la 14 Hz. ¿Bien? Buscamos pues entonces ahora a qué color, porque ese es el problema, también me lo pide, qué color con esa longitud de onda y con esta frecuencia responde este problema. Veamos. Me salió la longitud de onda de 5.40. El verde. Entonces, Es el verde. 5.40. Me salió 5.55. Veo aproximo y este es mi frecuencia. ¿A qué color corresponde? Al verde. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Al verde. A este color corresponde mis resultados. En el examen yo les voy a preguntar uno de estos. Les voy a poner la tabla para que se ayuden. ¿Ah? Les voy a poner la tabla. Profe, siempre puede tener un rango. Por ejemplo, usted aquí pone 5.55, puede ser 56, 57, así hasta que se asemeje a un color. Bueno, depende de las cifras significativas como usted las utilice. Ah, listo, Ya, gracias. pero claro, aquí estos son los valores precisos, ¿no? Concretos. Ujú. 5.17, 5.56, algo aproximado ahí, ese es el valor. Listo, En este gracias. caso salió 5.55, pero acá 5.56. Por lo tanto, además, porque la longitud de onda me está indicando que es 5.40, eso también me ayuda. Si ve que la Listo. longitud de onda, los valores son cerrados. Cerrado, sí. Eso también le va a ayudar en un proceso de decisión numérica. Gracias, profe. Seguimos con el problema.
Dice, literal D, porque literal C es a qué color pertenece. Literal D. Si sabemos que en el bloque de vidrio la velocidad de propagación, si sabemos que en el bloque de vidrio la velocidad de propagación de la luz es 2 por 10 a la 8 metros por segundo, la pregunta es, abrimos signo de pregunta, ¿cuál será la longitud de onda? ¿Cuál será la longitud de onda de la luz verde en el interior del bloque? Cerramos signo de pregunta. Con la misma formulita, ¿no? Pero aquí ya nos piden la longitud de onda con esta fórmula. A ver, hagan ustedes ese proceso. Aquí nos piden la longitud de onda con esta fórmula. ¿Cuánto es la respuesta? Ahora vamos a ver la longitud de onda de ese verde, pero en un bloque de vidrio. Y para eso tenemos la velocidad de la luz en ese bloque de vidrio. Sale 3.6 por 10 a la menos 7. Muy bien, correcto. La felicito, señorita, por su respuesta. Entonces, ¿no? Replicamos lo que hizo la señorita. Disculpe, señorita, ¿cuál es su apellido? Barra. Barra. Es que no la veo aquí en la pantalla. Tenemos esta fórmula, ¿no? Y vamos a despejar la variable longitud de onda. Longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad. ¿Qué me piden? Calcular la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. La velocidad, 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 5.6 o 5.6 por 10 a la 14 Hz. Con este se van y me va a quedar la respuesta en metros. Y ahí quedó 3 por 3.6 por 10 a la 7. A la menos 7, ¿no? Metros. Y ahí tengo ya. Ahí terminó el problema. ¿Se ven que es un problema Profesor. sencillo? Es un problema didáctico, ¿no? De relación de todo lo que nosotros hemos venido estudiando hasta ahora. Ustedes van a hacer los siguientes ejercicios. Estudiantes, los ejercicios los ponen en una tarea, los envían a una tarea y luego voy a tomar una lección de ejercicios, de los mismos ejercicios que se los estoy enviando. Así que vayan estudiando. Yo sé que estudian, pero vayan repasando lo que quise decir. De ejercicios, profe, solo de los que está haciendo ahorita. Sí, del libro de Alvarenga. Listo, gracias. Vamos a hacer ejercicio de interferencia y de difracción. Página 739, 739. Libro de Alvarenga, cuarta edición. Ejercicio del 21 al 23. Perdón, sí. Y luego la página 740, el ejercicio 24 y 25. Son ejercicios casi teóricos, simplemente de comprensión de la clase.
Y luego nos vamos. Profesor, disculpe, ¿cuál era la primera página? Un ratito. Uf, uf, uf. $739, 739. Gracias. Del 21, no, 739, 740, del 21 al 25. Luego, página 744, 744, del 26 al 30. Página 750. Del 31 al 36. También nosotros habíamos estudiado la intensidad de sonido o la intensidad de ondas sonoras. Y las ondas sonoras son las ondas sonoras acústicas que son producidas por ondas materiales. Estas ondas materiales son de acuerdo a la clasificación de las ondas. Las ondas materiales son las que vibran dentro de un material o dentro de, en este caso cuando nosotros cantamos, producimos una onda. Esa onda nosotros vamos a medir la intensidad y la potencia, cómo se genera esa onda. Para eso nos vamos a valer de los siguientes formulitas. Habíamos hablado de que la intensidad del sonido es una propiedad que se relaciona con la energía de vibración de la fuente que lo origina. Así tenemos que la intensidad del sonido se mide en Bell, en honor a Alexander Graham Bell, que determinó que por cada sonido hay un Bell. Hizo una tablita, ¿no? Y también manifestó que en la intensidad del sonido se estudian dos tipos de sonido, el sonido agudo y el sonido grave. Por ejemplo, en un coro de música hay varios tonos de voz, concretamente el tono agudo o el sonido agudo y el sonido grave. La voz masculina es una voz grave y la voz femenina es una voz menos grave. En la voz grave masculina son los tenores y la voz menos grave femenina son sopranos. Y nosotros podemos medir inclusive la distancia de ese sonido, la altura del sonido o la intensidad del sonido. Hoy día vamos a estudiar ese comportamiento de esas ondas. De ahí decimos que las ondas de un piano, de las cuerdas de una guitarra, son ejemplos de ondas transversales. El sonido es una onda longitudinal. Veamos los siguientes ejercicios. Apunten un dato, estudiantes, que la velocidad del aire, porque ahí tiene que ser un problema, es igual a 340 metros por segundo. Velocidad del aire igual a 340 metros por segundo.
Este, el- Profesor, disculpe, ¿puede volver a repetir? Es que mi internet está mal. ya, la ¿Cuánto es longitud, la velocidad del aire? 340 metros por segundo. Les doy este Gracias. dato porque hay un problema que tienen que hacer con ese dato. Hay dos problemas que tienen que hacer con ese dato. En el libro está, ¿no? Pero bueno, les doy ese dato. A ver, les dije que tenían que hacer un trabajo de intensidad de sonido con la orquesta sinfónica en la que tocaba el pianista Raúl Di Blasio. Les di el link. Pues bien, hoy día vamos a calcular los sonidos de acuerdo a la intensidad que me presenta el sonómetro, que está expresado en decibelios, ¿verdad? Entonces ahí había máximo, mínimo y promedio. Nosotros vamos a trabajar con el máximo a través de la siguiente fórmula. Entonces, la intensidad de sonido en honor a Graham Bell, Bell es igual al logaritmo de base 10 con respecto a la intensidad 1 y la intensidad inicial. Partiendo del hecho de que la intensidad de sonido es igual a 1 por 10 a la menos 12, 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Eso corresponde a esta intensidad, a la intensidad cero. Y la potencia, para medir la potencia de esta intensidad, es igual a 4pi r cuadrado por la intensidad al cuadrado. La intensidad que me sale de esta respuesta, en este caso 1. Con estos datos nosotros podemos ya calcular un sonido. A ver, les voy a aprender la música de Di Blasio y vamos a ver las ondas del piano. ¿Qué tipo de onda es la del piano? No sé mucho, les hablé. Que las ondas del piano, ¿qué tipo de ondas son? Buñay, ¿qué tipo de onda es? Ahí ve la señorita Vázquez, Vicuña. Ay, maestro, disculpe, no lo escuché. Ya, que le estoy preguntando que las ondas de piano, que vamos a hacer ahorita un ejercicio de música, no les voy a pedir que canten, porque es lunes. Ya, las ondas de piano, ¿qué tipo de ondas son? Profesor, Señorita Lady. ondas materiales. Bueno, es una onda No. material, sí, pero dentro de la clasificación de las ondas. ¿Ondas sonoras? Sonora. No, si es una onda sonora. Longitudinales. Onda transversal. Eso es una onda transversal. Yo les dije, no sé mucho. Apunten, estudiantes, que las ondas de piano son ondas longitudinales. Perdón, ondas transversales. Las otras son ondas longitudinales. A ver, entonces les voy a poner el link de la música para que ustedes me graben la intensidad de sonido que les va a salir ahí. Espera un ratito.
Ahí va. Vamos a abrir el link, que ya también se los envié. Está en el Moodle, o el Moodle, no sé cómo se dice, pero algo así es. Prendan los sonómetros. Cuando yo les diga que cuenten del 1 al 3, ustedes comienzan a medir la intensidad del sonido. Eso solamente es un ingreso, ya mismo vamos a empezar. Déjenme buscar una música que tenga... Esta es una tarea, estudiantes. Esta tarea la ponen en la práctica. No es un informe, por si acaso. Es una tarea aparte, es un trabajo bibliográfico. Profesor, Dígame. ¿sí me puede admitir? Es que me voy a conectar. Ah, no, ya me metió. Gracias, gracias. Ya metí. Voy a tocar un pedacito nomás, porque ya nos tenemos que ir. Esa ahí. A esa música mira la intensidad del sonido. Tienen que ponerle el nombre. ¿Qué no compra el disco mío mejor?
Ya. A ver. Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué les pareció la música? Bonita. Bonita. Bueno, ya saben cómo se llama, ¿no? Tienen que ponerle el nombre a la música. Ustedes van a trabajar con 3 tipos de música. Hay una que es de Julio Jaramillo, Nuestro Juramento, lo que es la última. También le mide la intensidad y vamos a calcular la intensidad. Un ratito que tengo un chat de 12 personas. Ah, ya. Gracias a los estudiantes que están participando a través del chat. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? A ver, deme la mayor intensidad que hayan obtenido de esa parte de esa música. 83.7. Esa es la mayor, perfecto. Entonces a ese nosotros le vamos a calcular el logaritmo. En este caso sería 8.37. Y lo vamos a reemplazar en esta forma. Entonces sería, estos son los B, ¿verdad? Son los B, claro. Los decibeles. Los B transformados a decibel sería, la décima parte sería 8.37. Entonces la intensidad 1 es igual a cuántos B? A 1 por 10 a la 8.37, ¿no? Por 1 por 10 a la menos 12, que es I0, ¿no? 1 por 10 a la menos 12. Entonces, I1 sería ese resultado. ¿Cuánto nos daría? Aquí sería también a la menos 8.37 y aquí a la menos 12. ¿Cuánto es mi resultado en potencia? Cuatro punto tres por 10 a la menos 21. No, es que todos son 1. Ah, es una sola. Solamente la potencia nada más. Menos 8.37 por 1 por 10 a la menos 12. A ver, aquí es positivo, estudiante, disculpen. 8.37 por menos 12. Sí. 8.37 menos 12. 336. 3.33. Entonces yo tengo 1 por 10 a la menos 3.63. Ya tengo mi intensidad, pero tengo que reemplazar acá la potencia. La potencia es igual a 4pi, ya saben cuánto es 4pi. R cuadrado es la distancia. Es la distancia en la que tomo yo con mi sonómetro el sonido. Vamos a ponerle que la distancia es 0.1 metro. 0.1 metro cuadrado por I. En este caso sería 1 por 10 a la menos 3.63 watts por metro cuadrado. Entonces multiplicamos todo esto, 4pi, .25 por 10 a la menos 3.63. Esa es mi potencia. Y así ustedes tienen que trabajar con los otros 3 tipos de música que van a escuchar. ¿Está claro, estudiantes? El problema de intensidad y potencia. Aquí tienen que multiplicar 4 por pi, ¿no?
por r cuadrado, que en este caso es 0.1 al cuadrado. 0.1 al cuadrado es 0.01 por 4pi es 0.125. por 10 a la menos 3.63. Y la potencia entonces metro cuadrado con metro cuadrado se va y la potencia me queda en watts, ¿no? En este caso watts. 0.125 por 10 a la menos 3.63 watts. ¿Hemos culminado, estudiantes? ¿Sí? Sí. Ya, vamos a la práctica. Ya estamos con los tiempos. Les doy el link de la práctica. Ahí vamos a ver la práctica de interferencia de ondas. Hay unos estudiantes que me habían enviado en la práctica 2 interferencia de olas. No, es de onda. A ver, vamos viendo acá. Vamos a escuchar a Julio Jaramillo. Esta tiene mayor intensidad. Esa tiene mayor altura de sonido. No los oigo. Venga. Suavecito, ustedes y el piano. Que Dios los bendiga. Una belleza de música. A ver, les doy el link para ir a la práctica. No es el mismo link que estamos usando en la plataforma, es otro. Los estudiantes que en su vida secundaria estudiaron música, ¿no? Deben de también agregarle a estas notas musicales la intensidad y la nota musical, el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Y ver la frecuencia con la que vibra este material. El piano es un instrumento musical muy útil para el estudio. El que escucha música con piano tiene mejor proceso cerebral más desarrollado.
les aconsejo que escuchen música con piano o con violín. Son con una intensidad sonora muy bonita que baja los niveles de estrés. En el examen todos estábamos con alto estrés. Si escuchábamos música con piano, música con violín, a mí me bajaba el nivel de estrés. Profesor, también nos va a dar el link de El link o de sea, música de Blasio y el link de interferencia de onda. Déjeme ya, gracias. Eso sí, déjeme buscarlo porque eso lo tengo bien guardado. Ya lo encontré. En esta práctica de onda nosotros lo que vamos a hacer es hacer captura de pantalla de los diferentes fenómenos físicos: reflexión de la onda, refracción, difracción, efecto Doppler, interferencia. Y una vez que ustedes ya tienen las capturas, las pegan en el informe y le ponen la etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta tal cosa dice, ya esto es reflexión de la onda. La etiqueta tal, refracción de la onda. En las conclusiones tienen que hacer una explicación bien detallada. Tienen que ir a coger el libro de Alvarenga, ahí les da la información para poder hacer sus conclusiones. Cierto, no les puedo compartir la pantalla, ¿verdad? No les puedo compartir la pantalla. No, aquí está. Miren, esto se trata de una bandeja de madera con vidrio a esa altura de unos 10-12 centímetros, y abajo tienen ustedes una pantalla. Vamos de nuevo. Aquí está la cubeta de ondas. Y aquí abajo, esta es una pantalla donde se va a reflejar el fenómeno de arriba. Aquí arriba tenemos un motor donde vamos a hacer la vibración, esto es una fuente de luz, donde va a ser la vibración en la superficie de agua. Ahí vemos cómo está manejando el motor. Esto está produciendo la vibración en la superficie líquida, que se produce ondas de tipo oblicuo. Ese fenómeno que ustedes están viendo ahí se llama efecto Doppler.
Con el efecto Doppler nosotros vemos la longitud de onda y la línea medial. Con ellas nosotros podemos ver imágenes, en este caso los ecografistas, utilizan este efecto Doppler para poder ver las imágenes. Profesor, si usted habla mientras está el video corriendo, no se la escucha bien. Ya.
Bien, estudiantes, ahí tenemos entonces nuestro objetivo de haber estudiado el comportamiento de las ondas de manera teórica y de manera experimental. Ya es decisión de ustedes, en el informe de práctica que corresponde a la práctica número 3, detallar en las conclusiones y en los resultados este proceso. Esto no tiene, aquí no hay que hacer cálculos, simplemente es una práctica de observación que nos va a permitir conocer las diferentes imágenes, ¿no? Recordemos entonces que se produce una reflexión de onda, refracción, difracción, efecto Doppler y ¿qué más? Lo más importante, ¿qué más? ¿Ya se fueron? Ya se fueron, ya voy a cerrar uno. Profesor, ¿y el link de ese video en dónde nos va a pasar? En Moodle, en clase práctica. En la sección donde están donde están los links de las clases prácticas, ahí les pongo. O les abro otro recurso y ahí les agrego. Ahí mismo les pongo, ¿no? Interferencia de onda. Bien, estudiantes, ha sido todo por hoy. Espero que resuelvan los problemitas. La próxima semana les tomo una lección en base a los problemas que ustedes me van a enviar. Y son problemas más que todo teóricos, ¿no? Bien, estudiantes, voy a despedirme, voy a cerrar la página. Profesor, una pregunta. ¿Preguntas? La asistencia de física práctica, ¿cómo la va a hacer? ¿O usted ya la tiene ya autograbada? Ah, cierto, ¿no? Gracias. Ya les voy a dar el link de práctica. Un ratito. Gracias, señorita, por avisarme. Porque el sistema creo que las computa como una sola. Déjenme ver dónde están las de práctica. Ah, ya me cerraron el aula. Ahí tienen abierto el sistema para ingresar a la asistencia de prácticas. Profesor, Señorita Arevalo. disculpe, ¿y para cuándo es este deber? Bueno, no sé. Para la próxima semana, siempre son después de 7 días. Gracias. ¿Ya accedieron a la asistencia, estudiantes? Un momento, por favor. Mañana tenemos un chat para consultas, estudiantes. Ingresen porque eso queda grabado. Desde las 11 de la mañana hasta las 12. Profesor, bueno, no, mañana igual en el chat le escribo. Si no, más tarde en la plataforma, después un ratito que cierre aquí, también podemos hablar de la plataforma móvil, en el chat de la plataforma móvil. ¿Ya ingresaron sus asistencias, estudiantes?
Que voy a- Sí. Ya. Todavía no, profesor, espera. Tengan la bondad. Ya, señorita. Sí, ya, ahora sí, gracias. Ya. Muy bien, estudiantes, me despido de todos ustedes. Yo todavía no pongo esto, es que mi compu está lenta, espérame un ratito, está cargando. Ah, ya, te espero. Me avisan.